Saludos, mediodía. Desde ahora ponemos alas a las palabras para llegar hasta ustedes, a sus oídos, a sus ojos, por nuestras redes sociales, nuestras aplicaciones digitales. Recuerden que pueden escucharnos rumba98.5fm.com. Ahí pueden escucharnos perfectamente. Y también en nuestras redes Al Mediodía Radio. Un programa hoy de mucho, pero mucho contenido nacional e internacional. Vamos a aprovechar el tiempo saludando rapidito Jenny Aquino. Muy buenas tardes, qué feliz estoy aquí en cabina. Siempre se siente como un ambiente feliz, contento y sobre todo me siento añoñada. Soy bendita entre tantos hombres. Tengo 5 aquí. Así nada. Pero qué bueno estar con ustedes y que estén con nosotros hasta las 2 de la tarde aquí en Rumba y luego sigan viendo toda la programación, claro está. ¡Cuánta voracidad! 5. ¡Caramba! Celine Méndez, la reina eterna de la República Dominicana. Celine, cuéntame. Micrófono muteado. Celine, micrófono muteado. Bueno, Celine, ¿te vas? No, ya, estoy aquí. Aló. Ay, señores, que recuérdense que yo soy de estar en vivo ahí. A mí me gusta esta tecnología muy chévere, pero bueno, nada. Gracias, de verdad, y muy bendecida de estar con todos ustedes, de darle gracias a Dios por un día más. Hoy Jenny está rodeada de hombres y yo rodeada de mujeres en este Zoom, porque vía Zoom hoy tenemos mujeres maravillosas. Va a estar con nosotros nuestra querida Liz Miese, una gran amiga, compañera que tiene un proyecto maravilloso, y mi querida doctora, psicóloga también, Rocío Lizardo. Así que imagínate, estamos Jenny allá con hombres y yo por aquí con mujeres. No, y Maribel Contreras en De Paso y Repaso tendrá a Xiomara Fortuna. Grace Ventura tendrá a la especialista en asuntos impositivos, a Sonia Uribe. Recuerden que hoy en 7 preguntas y un chin, el doctor Ricardo Nieves, doblando calles, enderezando esquinas, Dari Terrero. Haremos un ejercicio, digamos, comparado. ¿Qué está pasando con la implementación de la educación virtual, que virtualmente nos tiene locos en la República Dominicana? ¿Qué está pasando en Argentina? ¿Qué está pasando en Colombia? Y eventualmente, ¿qué está pasando en México? Pero mientras tanto, Liz Mieses está ahí. Sí. ¿Está Liz? ¿Está Liz Mieses? Por aquí andamos, don Charlie. Liz Mieses, regidora del Distrito Nacional. Está ahí. Saludos para Cristian Morel, que siempre anda en la calle desde su oficina móvil, su Tajo. Oficina Tajo. Liz, cuéntanos cómo tú estás, cómo anda la vida, cómo anda ese ejercicio ciudadano por las barriadas en Sánchez de la ciudad capital. Univero, muchísimas gracias por la invitación. La verdad es que me siento como en mi casa con tantos amigos en este espacio, por aquí de manera virtual, y viendo también allá físicamente a muchísimos amigos. Para mí un placer poder estar con ustedes en este momento, y la verdad es que andamos fajados buscando rescatar nuestra ciudad, convertir nuestra ciudad en una ciudad más amable y con mayor calidad de vida para cada uno de los municipios de mi demarcación y precisamente de la capital. Liz, ¿en qué consiste tu invento, tu positivo invento? Liz, además de ser regidora, concejal por el Distrito Nacional, Liz es presidente de la Fundación Inspira República Dominicana. ¿En qué consiste el proyecto Mi Barrio Cultural? Bueno, precisamente es un proyecto que vengo desde la campaña comentándolo. Es una idea que me surgió al momento de pisar por primera vez el barrio La Yuca de Naco, y fue que al llegar allá y ver la calidez de las personas, ver la familiaridad que tienen en ese sector preciso, automáticamente lo identifiqué como un barrio modelo.
y un barrio modelo no solamente para la capital, sino para el país, de poder llevar calidad de vida a todos esos municipios, esas personas que residen ahí, y poder replicarlo también en la circunscripción número 1. Pero ¿cómo podemos llegar a eso? De ahí surge lo que es mi barrio cultural, tratando de esquematizar y devolver la identidad barrial a ese sector. Me he dado cuenta, según algunos análisis y levantamientos que hemos hecho, que la verdad es que la mayoría de personas no conocemos la historia de nuestros sectores, ni siquiera los nombres de la calle, más que sean personas populares de conocimiento mayor. Y creo que es muy importante para nosotros los capitalinos y para los dominicanos per se, poder rescatar la historia cultural de cada sector, de cada calle y de cada espacio donde nosotros habitamos, y de ahí nace lo que es mi barrio cultural, pudiendo llevar cultura al sector vía muralizada. La idea de esta campaña es poder hacer una historia de dónde nace la yuca, cómo se mantiene y cómo está el día de hoy, cuál es el futuro que ellos como residentes perciben ver allá. Una historia que vamos a contar vía murales en la yuca completamente, iniciándose como plan piloto para poder replicarlo después en una segunda etapa en Los Praditos, El Manguito, San Carlos, zona colonial, y tratar de llevarlo a la circunscripción número 1 completo. Es tiene una especie de similitud con lo que es la famosa Comuna 13, que la Comuna 13 es un sector, un barrio de Medellín, que fue uno de los barrios más preocupantes de Colombia por la delincuencia, la basura y un sinnúmero de cosas. Sin embargo, hoy se ha convertido en un punto turístico para este país, para esa ciudad. Y creo, así lo percibo yo, lo que es mi barrio cultural, poder elevar los sectores, comenzando por la yuca, no solamente en llevarle calidad de vida a esos municipios, sino también convertirlo en un espacio donde el turista que viene aquí a Santo Domingo pueda visitar, a ver los murales, a ver esas historias que nosotros tenemos para contar. Perfecto, Liz. Tú sabes que este programa es tuyo. Las puertas van a estar abiertas para comunicarle a la República Dominicana, al país, al mundo, a la ciudad, ese proyecto hermoso, maravilloso. Sigue así, que tú vas increíblemente bien. Gracias, don Charlie. Tú eres la mejor regidora del Distrito Nacional. Un abrazo. Un abrazo para ti, Liz. ¿Alguna pregunta, Celine, para nuestra amiga? Sí, tengo. Yo quiero que ella me diga, siendo una mujer tan joven, cómo se siente ella en este nuevo rol de regidora del PRM, es decir, como política. Mira, yo creo que ha sido algo desafiante en mi persona, por lo menos, que no tenía quizá esa trayectoria política, que no conocía mucho la vida política tradicional, pero lo veo como un proyecto de vida. Creo mucho en la gente, por eso decidí aspirar a regidora y no a otra cosa, ya que es lo que conecta verdaderamente con cada uno de nosotros. Y creo que por primera vez hay una cantidad de nueva generación que está aportando a su país vía lo municipal, vía lo congresual. Me siento la verdad que muy satisfecha de ver el equipo, no solamente de mi partido, sino de otros partidos también, que tenemos el mismo compromiso como generación de llevar ese cambio y mejoría a nuestro país. Gracias Liz, gracias Celine. Cristian, saluda a la audiencia de Al Mediodía con Mariotti y compañía. Buenas tardes a todos. Desde aquí contento de escuchar a mi amiga Liz Mieses participar de este programa que es de ella lo sabe. Ay, perdón. Charles Mariotti Paz está también ahí en Zoom. Don Charles Mariotti Jr., ¿cómo anda usted? Todo bien, gracias a Dios. Aquí muy feliz de saludar a toda nuestra audiencia y a Liz Mieses, una joven muy querida por todos nosotros. Liz, bienvenida a tu casa. Gracias. Bueno, Liz, ya todos te hemos dicho que es tu casa, así que te estamos esperando pronto, ¿oíste? Esa agenda, actualízala. Un abrazo, Liz. Un abrazo, Liz. Miren, después de este segmento que lo va a arrancar Jenny Aquino, conversaremos con Pep Rivero, unos 5, 7 u 8 minutos para que nos dé un vistazo, hagamos un recorrido rápido
con él sobre la situación de uno de los clubes de fútbol más famosos de la humanidad, de toda la historia, Barcelona, después de la renuncia de su presidente. ¿Cuál será el futuro de Messi? ¿Cuál será el futuro del equipo que precisamente ayer derrotó al Juventus de Cristiano Ronaldo? Jenny Aquino. Bueno, pues queremos este es un programa proactivo y propositivo y queremos buscar propuestas. Hemos estado dando una discusión toda la semana sobre educación y queremos dar la formal bienvenida esta tarde al doctor en filosofía Diego Fernando Silva, que está desde Colombia, y a la socióloga especialista en cultura y de medios latinoamericanos de México, René Corno. Muy buenas tardes Al Mediodía con Mariotti y compañía. Hola, buenos días, buenas tardes allá. Un placer estar acá acompañándolos. René. Hola a todos, buenos días, muchas gracias por la invitación. Nosotros queremos saber con ustedes, nosotros estamos llevando un proceso de la educación hacia la educación a distancia, ya no se dice virtualidad. ¿Qué están haciendo sus países ahora mismo, Colombia y México, en la educación básica, que es donde hay ahora mismo el talón de Aquiles para los niños pequeños, para la básica, media? ¿Cómo se están integrando y de cuándo a cuándo es el periodo de estudios? Porque todo varía por país. Actualmente, ¿cuál es el periodo que tienen ustedes del año escolar y qué son las medidas que ha tomado el gobierno de sus países respecto a la educación? Sí, bueno, en Colombia, pues el periodo escolar comienza en febrero normalmente y va hasta noviembre, hasta final de noviembre, o sea que ya queda solamente un mes en este calendario escolar. Y pues el Estado colombiano ha implementado muchas estrategias. Una de esas, pues hay un fondo de solidaridad para la educación en donde se ha querido pues apoyar toda la cuestión de las matrículas. Pero bueno, digamos que es bastante difícil porque esto de la conectividad no estábamos preparados, ¿no? En ningún país de América Latina estábamos preparados para este tipo de experiencia, y la conectividad en general es muy, muy baja. O sea, en términos generales, en Colombia más o menos el 50% de la población estudiantil tiene acceso a Internet. Sí, y de esos, bueno, la calidad de ese acceso también es muy baja en zonas rurales. Entonces, bueno, es muy difícil, y por más de que el Estado y el gobierno en particular haya implementado estrategias, pues hay mucha gente que se queda por fuera de de la educación. Sí, entonces es difícil, sí, la situación está muy difícil en Colombia. Y bueno, esa es la situación a grandes rasgos, ¿no? No sé, en México. Sí, en México lo mismo. Bueno, el ciclo escolar comenzó el 24 de agosto y va a terminar aproximadamente el 9 de julio. Y bueno, es como la misma situación, ¿no? En un país con tanta desigualdad, el acceso a Internet y a las formas de educación que vamos a implementar ahora, pues no es posible para todos, ¿no? México implementó un programa que se llama Aprende en Casa, en donde por medio de la televisión abierta se toman las clases en línea, en televisión, y tienen como 2 horarios, ¿no? En la mañana y en la tarde. Entonces los niños, niñas y adolescentes tienen que estar como, dependiendo de su horario, entrar a la clase y luego hacer las actividades que puedes descargar de internet también, o que puedes, que te pasen ahí, y luego enviar las tareas pues por fotografía, por internet, por el celular, para que las profesoras y los profesores puedan como evaluarlos, ¿no? Pero pues es una situación muy difícil y complicada, porque pues las condiciones de todas las personas no son iguales, ¿no? Entonces, si tienes 5 niños en casa que están al cuidado de la abuelita porque la mamá trabaja o lo que sea, pues ¿cómo vas a cuadrar todo eso, ¿no? O no tienes acceso a un celular con internet, a una computadora o a la televisión, ¿no? En las zonas rurales y en las zonas serranas se complica todavía más, ¿no? Este derecho universal a la educación para todas y todos. Damos la bienvenida, con el permiso de René y de Diego Fernando, damos la bienvenida al señor, felicidades señor Pou, estuvo usted de cumpleaños ayer, sus 70 años.
¿Cuánto? Los exhibe muy bien. 65. Muy buenas tardes a todos los amigos oyentes que nos dispensan con su atención y a los invitados que tenemos hoy con un tema que es crucial en estos momentos y que desde hace muchos años se había estado previendo y proyectando y que ha tomado de sorpresa a la mayoría de los gobiernos de América Latina. Diego Fernando Silva, licenciado en Filosofía y Letras, magíster en Humanidades, doctor en Ciencias Sociales. Desde Colombia, René Cornu, socióloga, especialista en cultura y estudios latinoamericanos. ¿Qué plataformas? Y si tienen alguna información de costos por estudiante, costos por el año lectivo, ¿qué plataformas se están usando contenidos criollos, locales, producidos por gente de televisión, de la radio, productos locales, digamos, o plataformas importadas? ¿Tienen alguna información sobre los costos en Colombia y en México? Bueno, en Colombia, en general, digamos, nosotros usamos en todo el sector educativo, estamos usando plataformas de Google Meet. Sí, esa es como la más usada y la más sencilla para todos. Y también Office 365, o sea, Teams, esa sería como la segunda plataforma. Y algunos usan Zoom, ¿sí? Que es la que estamos usando. Esas son realmente las herramientas digitales que nosotros estamos utilizando en todo el sector educativo, tanto en universidad como en secundaria y en primaria. Esos son los principales. Pero como lo decíamos ahora, gran parte de esa población estudiantil no logra conectarse. Entonces, bueno, en Colombia se está usando una estrategia de imprimir todo el material pedagógico y didáctico para dejarlo en los colegios y que los estudiantes y las familias vayan y lo recojan. Entonces se hace ese ejercicio un poco, pero realmente pues es difícil. Y con respecto a costos, bueno, en el sector público en Colombia, la educación primaria y secundaria es totalmente gratis, ¿sí? O sea, hay toda una política pública de educación de acceso, ¿sí?, completo a la educación, pero pues eso no es todo, ¿no? Digamos que no solamente se trata de pagar las matrículas, sino también de todo el ejercicio educativo que hay ahí. Entonces, es mucho más allá de eso, ¿no? O sea, hay personas que no pueden o no tienen celular, por ejemplo, ¿sí? Otra de las estrategias que se ha hecho es regalar SIM cards, o sea, planes de conectividad para que los estudiantes puedan siquiera desde el celular poder conectarse a las clases virtuales, ¿sí?, en estas plataformas, pero realmente pues algunos ni siquiera tienen celular, ¿sí? Y una pregunta, ¿y los contenidos para teleeducación, para la parte de la televisión colombiana, de la televisión mexicana, la están haciendo productores locales, colombianos, mexicanos, o son también importados? No sé, René. Pues bueno, igual nosotros vamos con las mismas plataformas de Zoom y de Google, y como decía Diego, pues no todo el mundo tiene acceso a esto. Los contenidos están basados en los libros de texto gratuitos, ¿no? Entonces es la misma estrategia, ¿no? Tratar de dejar como los libros en las escuelas. Algunas maestras que van en escuelas rurales pues intentan llevar las cosas a los niños, pero es imposible pues llevar todo el contenido impreso a todas las casas, ¿no? Y en cuanto a los costos, por ejemplo, varía, ¿no? Dependiendo de, o sea, nosotros también tenemos la educación pública, que es gratuita, pero varían algunas cuotas de recuperación en las escuelas, y está o sea, el contenido está a cargo de pues Televisa, TV Azteca y ese tipo de empresas que llevan toda la vida en México haciendo la televisión, ¿no? Entonces se basa en los contenidos de los libros de texto gratuitos, y las actividades también, o sea, pues igual se va llevando así como se puede.
Celine Méndez tiene una pregunta. Adelante, Celine. Muy buenas tardes y gracias a Diego y a René por toda esta información. Hace un ratito pusieron un ejemplo de las familias que tienen 5 hijos, pero tienen escasos recursos. Entonces, ¿cómo sería o cómo manejan ustedes esa logística de que 5 niños tengan que tomar clases simultáneas? Porque me imagino que cada curso tiene un horario diferente para ser transmitido. Entonces, ¿cómo hacemos si me imagino que no hay 5 televisores o cómo se puede cuadrar? Porque en mi caso, que tengo 3 hijos, de verdad que fue difícil y mis hijos no tenían computadoras todos, entonces tuvimos que hacer un esfuerzo para que cada niño tuviera una computadora, porque tengo niños pequeños y de verdad que ha sido bastante el reto, tanto para ellos como para mí, pero me imagino que en televisión debe ser todavía más complicado. Sí, es una situación muy complicada para las familias porque, o sea, bueno, las programaciones van por horarios, ¿no? Empiezan como, creo, a las 8 de la mañana, tengo por ahí una lista de los horarios, primero de primaria, segundo de primaria, van cambiando de hora, entonces, pues, o sea, dependiendo del grado en el que vaya tu hija o tu hijo, pues es la hora en la que se van a poner a ver la televisión, pero en realidad es un gran problema porque independientemente de que puedas hacerlo por horarios, no solamente es si te organizas en una sola televisión, hay familias que no tienen una televisión, ¿no? Y que no tienen acceso o que viven en una sola habitación, la abuelita, la tía, la prima, los 3 hijos, entonces, o sea, por mucho que puedas poner al primer niño a la primera hora a ver su clase, pues existen como muchos elementos que distraen, ¿no? O sea, la verdad es que es un gran reto para o sea, toda una generación que se va a educar de esta manera, esperemos que solamente este año, pero pues deja como muchas cosas al aire, ¿no? No es la misma calidad de educación. Bueno, otra cosa ahí para contestar un poco a la pregunta de Silene es las clases normalmente pues quedan grabadas, ¿no? O sea, en estas plataformas de Google Meet quedan grabadas y lo que estamos haciendo es bajar esa grabación y mandarla en algunos casos por WhatsApp, por ejemplo, ¿sí? Para que por lo menos por audio a veces se puedan tener acceso a este tipo de recursos. Digamos, las clases quedan ahí como en un banco de actividades y cuando pueda la persona, sobre todo pienso en sector rural, ¿no? Que en la parte rural es muy, muy difícil llegar a esto y claro, no hay recursos ni para tener ni un computador o a veces uno, pero con muy bajas condiciones o condiciones muy difíciles. Entonces, en los momentos en que la población puede conectarse, entonces ahí bajaría todo ese material que tiene grabado en ciertos bancos, ¿no? De clases, o de material. Charles Mariotti Paz tiene una pregunta y después don Daniel Pou para que entonces Jenny despida y agradezca a nuestros colaboradores. Adelante, señor Mariotti Paz. Sí, buenas tardes. A Diego en particular, me llama mucho la atención en el caso de Colombia, donde hay más o menos 10 millones de estudiantes matriculados y a través del año ya hemos visto como casi 100.000 estudiantes han tenido que abandonar el año escolar. Exacto. ¿Tienen alguna cifra que estimen de los estudiantes que no podrán terminar el año o que van a tener que perder este año? Sí, efectivamente ya vienen saliendo las estimaciones oficiales, pero pues como ustedes saben siempre hay unos subregistros ahí en estos datos oficiales. Se estima que pueda llegar al 30% de deserción escolar, es decir, la deserción en el año es mucho menor que la deserción entre años, o sea, cuando ya pasemos al 2021, ahí sí es donde vamos a ver efectivamente cuáles son las consecuencias de toda esta dinámica de pandemia en la que hemos estado viviendo. Entonces, se supone que ahorita estamos más o menos con lo que tú decías, en 1.1 del porcentaje de la población que ha desertado.
Sí, pero la realidad es muchísimo más grave que ese punto 1 y dicen que puede llegar a incluso pues a un 30% en algunos casos, ¿no? Pero eso siempre es muy distinto. Digamos, en la parte rural es mucho más fuerte que en el sector urbano, en las grandes ciudades en Colombia. Sí, o sea, la diferencia es muchísima entre la conectividad que tienen los estudiantes en las ciudades, en las grandes ciudades, en Bogotá, Medellín, Cali, Bucaramanga, Barranquilla, y que las personas que están en el sector rural. En el sector rural dicen en algunos casos que si mucho llega a un 10% de la conectividad de la población estudiantil. Entonces es muchísimo más grave. En cambio, en las ciudades llega alrededor de 69, 68% esa conectividad. ¿Sí? Entonces, asimismo, eso se va a reflejar en la deserción escolar que vamos a tener para el próximo año. Bueno, Daniel Pou les habla. Quiero hacerle la siguiente pregunta a ambos. No sé si ustedes conocen el Plan Nigeria, donde se ha priorizado una parte de la currícula educativa en razón de que agotar todos los contenidos de los programas resulta bastante ambicioso y quizás desborda las posibilidades. En sus respectivos países, ¿se ha hecho algo parecido o están trabajando con la currícula estándar de las asignaturas? Bueno, acá no tengo mucho conocimiento específico, así concreto, en la parte de secundaria, pero según lo que he oído, se ha seguido trabajando prácticamente igual, lo cual es un inconveniente muy, muy fuerte, ¿no? Porque es que no es lo mismo una educación presencial a una educación virtual. O sea, se creyó que podíamos hacer exactamente lo mismo, incluso en términos de tiempo, y no es lo mismo. O sea, estar enfrente de una pantalla no es igual que estar en un aula real, sí, de cuerpo presente, pero se ha caído en ese error, ¿no? Se ha caído en que hay que traspasar absolutamente todo lo que se ha dado o lo que se daba, digamos, en las dinámicas normales de presencialidad a virtualidad, y ahí es un error. Creería que eso prácticamente sigue estando igual en Colombia, sí, pero bueno, es difícil poder adaptar lo presencial a lo virtual. No sé si René tengas... Sí, yo concuerdo con Diego. O sea, bueno, en México igual se trabaja con la currícula que estaba, pero definitivamente es imposible, ¿no? Porque no solamente sobre los contenidos, ¿no? Sino sobre toda la experiencia educativa que tienes cuando asistes a clases, ¿no? Bueno, estoy completamente de acuerdo con Diego. Bueno, pues agradecerle a ambos por haber estado con nosotros infinitamente, al doctor Diego Fernando Silva desde Colombia y nuestra socióloga René Cornu desde México. Muchísimas gracias. Según las informaciones de nuestro ministro de Educación en la entrevista que ofreció ayer en el Canal 5, hay una inversión total en la República Dominicana de 50,000 millones de pesos para implementar este curso que inicia el próximo 2 de noviembre. Tenemos retos por delante, no solo aquí en el Caribe, sino también en toda Latinoamérica. Muchísimas gracias de corazón y siempre las puertas abiertas de este espacio para ustedes. Bueno, Jenny, muchísimas gracias a ti por la invitación, a todos ustedes allá, y esperemos poder responder a los retos que nos tiene el tiempo y estas condiciones, esta coyuntura tan difícil. Sí, muchas gracias a todos por la invitación.